¿Alguna vez te has sentido abandonado por el cielo? ¿Alguna vez has gritado en silencio, esperando que algo divino rompa tu sufrimiento? Imagina estar esclavizado por generaciones, ver a tus hijos nacer bajo cadenas, sentir que tu historia está condenada. Y de pronto, Dios escucha, Dios desciende, y nada volverá a ser igual. Durante más de 400 años, el pueblo hebreo fue sometido bajo el yugo del faraón. Lo que empezó como un asentamiento pacífico durante la era de José se transformó en una cruel esclavitud institucionalizada. Los hebreos fueron convertidos en mano de obra, encadenados a la tierra de Egipto, privados de libertad, de identidad y de esperanza. Día tras día, año tras año, generación tras generación, sus lamentos crecieron como un rugido invisible que ascendía al cielo. Pero lo más grave no era solo la opresión física. El alma de Israel estaba siendo secuestrada. Rodeados de ídolos, costumbres extranjeras y dioses falsos, comenzaron a olvidar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La fe, diluida entre el polvo de los ladrillos y los templos paganos, apenas sobrevivía en los relatos de los ancianos. Sin embargo, Dios no olvida. Dios nunca olvida su pacto. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo 2, 24-25. La palabra reconoció en hebreo implica más que ver. Implica compasión activa. Implica que Dios se inclina, se involucra, se mueve por amor. Y entonces, como un relámpago que rompe una noche sin fin, Dios decidió actuar. Moisés, el niño del agua, el hombre del destino. En medio de un decreto genocida que ordenaba matar a todos los bebés varones hebreos, nació un niño con un destino celestial. Su madre, guiada por una fe inexplicable, tejió una canasta de juncos y lo colocó en las aguas del Nilo. Era un acto de desesperación, pero también de fe. Confiaba en que el Dios de los cielos podría mover incluso las aguas del imperio para salvarlo. Y así fue. La hija del faraón lo encontró. Lo adoptó. Y sin saberlo, crió bajo su techo al hombre que destruiría su reino. El mismo palacio que planificaba el exterminio de Israel, alimentaba al libertador del pueblo de Dios. Moisés fue formado con la ciencia egipcia, el arte de la guerra, la diplomacia de reyes. Pero su corazón siempre ardía por su pueblo. El sufrimiento de sus hermanos le desgarraba. Tanto así, que un día, en un arranque de justicia, mató a un egipcio opresor. Este acto lo obligó a huir al desierto, a perderlo todo, o eso creía él. Porque lo que parecía una fuga era en realidad una cita divina. Dios lo estaba llevando a la escuela del desierto, donde se forjan los verdaderos profetas. La zarza que no se consume. Cuando Dios llama, el mundo se detiene. Años después, mientras pastoreaba ovejas en la soledad de Madián, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza ardía sin consumirse. Lo natural se quebró. Lo ordinario se hizo eterno. Allí, Dios lo llamó por su nombre. No por su pasado, ni por su pecado, ni por su miedo. Lo llamó como quien llama a un hijo perdido. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Éxodo 3, 5. Dios no necesitaba a un guerrero perfecto. Necesitaba un corazón dispuesto. Moisés tembló, protestó, dudó, pero finalmente obedeció. Así comenzó el plan celestial más impactante de la historia antigua: liberar a una nación entera por medio de un solo hombre obediente. Una misión divina, un pueblo esclavo y un Dios imparable. Cuando Moisés regresó a Egipto, ya no era el joven impetuoso que huyó por miedo. Era un profeta con autoridad divina. Pero el faraón no se impresionó. El corazón del tirano se endureció, y su desprecio a Dios lo convirtió en enemigo directo del Creador. Fue entonces que comenzaron las advertencias. Cada plaga que Dios envió no fue un castigo irracional, sino un llamado a la conversión. El Nilo convertido en sangre fue una advertencia. Las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad. Todo fue una alerta misericordiosa para decir: deja libre a mi pueblo. Pero el corazón de Faraón se volvió piedra. Y cuando el hombre se endurece, Dios ejecuta juicio para proteger a los que ama. Dios no solo libera, transforma la historia. El pueblo de Israel fue testigo de milagros poderosos. Vieron cómo su Dios derrotó a los dioses de Egipto, cómo la autoridad celestial se imponía sobre los imperios humanos. Finalmente, en la noche más oscura, la muerte pasó sobre Egipto, pero los hogares de los hebreos fueron protegidos por la sangre de un cordero. Fue la primera Pascua,
El primer gran acto de salvación visible, con un símbolo eterno. La sangre salva, protege, redime. Esa misma noche, tras siglos de esclavitud, el pueblo salió. Ya no eran esclavos, sino libres bajo la cobertura del Altísimo. Y aquí comenzaba el verdadero viaje, el del desierto, la prueba, la purificación y la promesa. Megáfono llamado a la acción espiritual. Dios no olvida tu dolor. Así como escuchó el clamor de su pueblo en Egipto, Él escucha el tuyo hoy. Tu historia no termina en esclavitud. El cielo ya tiene un plan para sacarte del lugar donde fuiste humillado. Pero debes creer, caminar, obedecer. Dios advierte, pero también salva. Y cuando Él actúa, ni los imperios del mundo pueden detenerlo. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que esta historia antigua también habla de ti, déjame un comentario. Me encantaría saber en qué parte del desierto estás caminando tú. Y si este vídeo llega a 100 visualizaciones, subiré la parte 2, con más revelaciones, más ejemplos y el mensaje que Dios tiene reservado para ti en este tiempo. Comparte, suscríbete y activa la campana, porque el viaje por el desierto apenas comienza. Y no lo vas a caminar solo.